Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides un día más al futuro no está escrito 2, utopías y revueltas en la crisis del capitaloceno, que como sabéis, hoy damos comienzo a la sesión 4, que hemos llamado Instituciones de la Autonomía 3, Mutuas y Cooperativas. La idea es, por lo tanto, continuar, ¿no?, con la secuencia que iniciamos en la sesión 2 y continuamos en la 3 y que hemos dedicado, ¿no?, a eso que llamamos instituciones propias, instituciones autoorganizadas. En el último encuentro abordamos la cuestión de las estructuras destinadas a resolver necesidades materiales, ¿no?, y además tuvimos una discusión ya con esta cuestión de lo material, de lo que produce dinero y también nos permite vivir de ello, y en la mesa de hoy queríamos justamente seguir tirando de este hilo, es decir, poner en común las empresas políticas y las cooperativas que ya hemos construido, ¿no?, y de las que podemos contar, ¿no?, hasta dónde han llegado, hasta dónde no llegan, pero también nos gustaría en el debate, ¿no?, quizá pensar o poner sobre la mesa empresas que queremos explorar, ¿no?, empresas que imaginamos que podrían funcionar. Cuando digo empresas me refiero a estructuras que nos gustaría poner en marcha de cara a afrontar, ¿no?, de forma autoorganizada y colectiva nuestras necesidades de reproducción social. Y bueno, para introducir la discusión de hoy y también para animar el debate, tenemos de nuevo gente muy queridos compañeros, compañero y compañera, que están aquí. Luis Soldevilla, por un lado, de Catacrac, que es un espacio social librería en Iruña, Pamplona. Y también contamos con Arantxa Flores, que forma parte del nodo productivo de Carabanchel, aquí en Madrid. Y ya os paso la palabra. Pues muchas Arantxa y gracias, Luis, gracias Marisa. por venir. Perdona. Gracias a ti, Marisa, por la presentación y bueno, gracias a toda la gente que se ha conectado hoy para acompañarnos. Esto es una conversación que Arantxa y yo teníamos pendiente, que estoy muy contento de que la vayamos a tener por fin. Siempre hablamos de cosas relacionadas con esto, pero de manera más informal, afortunadamente, sin público delante, también afortunadamente. Pero bueno, también tiene sus ventajas ordenar un poco las conversaciones y tenerlas de una manera más, pues eso, más a fondo, más preparadas y más en profundidad. Así que vamos a ello. Hemos preparado un guioncito de 5 preguntas. No vamos a hacer ponencias consecutivas como en sesiones anteriores. Es decir, que vamos a abrir una pregunta e intentar, bueno, pues darle fluidez a la conversación, responderla como si fuera más una partida de ping-pong y alternarnos más la palabra, ¿vale? El asunto, como decías, es retomar la pregunta por las mutuas y las cooperativas. En el dossier de textos de la sesión tenéis las 3 referencias que hemos utilizado, ¿no? En la que precisamente la principal, digamos, de ellas, hoy no vamos a partir de los textos para nada, pero recuerdo simplemente para que no se escape. La principal es un texto de Raquel Gutiérrez, súper bonito, muy recomendable, el de Común hacia dónde, en el que precisamente ella se empeña en no tratar por separado la pregunta por la defensa de los comunes y la pregunta por la construcción de estructuras propias, ¿no?, de estructuras de reproducción de la vida. Y luego está un textito de estos de la Primera Internacional, al que igual sí que he hecho mano luego, pero de estos de discusión a muerte sobre si las cooperativas tienen sentido o no, la mutualidad tiene sentido o no. Y luego un texto mucho más reciente de nuestros compañeros traficantes de sueños, David Gámez y Emanuel Rodríguez, también sobre una pequeña crítica al mundo de las cooperativas, tal y como existe hoy en día. En realidad es un texto del 2016. Pero bueno, que conecta bastante con lo que venimos a plantear hoy, que es cierta insatisfacción con los modelos que hemos heredado y en los que venimos trabajando en los últimos años, exponernos un poco de qué experiencias estamos hablando, en qué estamos currando Arantxa y yo en estos momentos y también qué es lo que soñamos, preparamos, tramamos de cara a futuro. ¿Vale? Así que la primera pregunta es: ¿de qué experiencia partimos? Yo de Catacrac, Arantxa del nodo de producción Carabanchel, y te voy a pedir, Arantxa, que empieces tú, porque tengo que levantarme un segundito, abrir la puerta de mi casa, me quito el vídeo y vuelvo en 30 segundos. Pues empiezo. Bueno, hola a todas y gracias, Marisa, por organizar esto.
Vale, yo quería decir, o sea, yo no soy teórica de nada, vengo aquí, participo en esto como persona que participa del nodo de producción de Carabanchel, que no lo llamo cooperativa porque ahora os cuento, o sea, la idea va un poco más allá de eso. Pero bueno, que el lugar del que voy a hablar es el de una persona que desde la práctica no hay nada de teoría ni nada de esto, entonces también como disculpad. Bueno, esto. Vale, pues el nodo de producción de Carabanchel nace hace 8 o 9 años. Nace en un momento post-15M, pero donde el 15M sigue muy presente. 15M entendido simplemente como un momento social en el que, al menos en la ciudad de Madrid, que es donde estamos, hay un movimiento muy potente que genera una red muy potente. Bueno, y en todo un momento en el que están surgiendo centros sociales, asambleas de vivienda, bueno, digo de vivienda porque en concreto en Carabanchel fue muy importante, y donde nos estamos planteando cómo podemos hacer para organizar de forma autónoma todos los aspectos de la vida. Vemos que es necesario tener entidades propias que generen, o sea, entidades propias productivas, pues porque como consumidoras tiramos de cosas que se producen, entonces decimos, venga, pues vamos a autoproducirlas, pero también producción propia para ser autónomas con respecto a los recursos, desde luego el económico, pero bueno, los recursos también materiales, infraestructuras y demás. Entonces, como en ese momento de querer tomar como todas las parcelas de la vida, pues tomamos y montamos el nodo de producción de Carabanchel, que es un proyecto político, no se ha conformado nunca como cooperativa, intenta eso, proyecto político que se enfoca en la producción. Se enfoca en la producción para, por un lado, generar puestos de autoempleo que nos saquen a varias de nosotras del circuito asalariado, aparte por la cuestión política, por una cuestión mucho más práctica, que es la de si salimos de las lógicas de curro asalariado, disponemos de más tiempo en nuestra vida para poder seguir participando de todas las cosas que participamos, del centro social, de la asamblea de turno, del huerto, de tal. Entonces, uno de los objetivos es generar puestos de autoempleo y el otro es, a través de los proyectos productivos que tenemos, generar un excedente que sirva para seguir adquiriendo o medios de producción o para seguir potenciando otros proyectos que no son el nuestro. Pues en nuestro caso, como el sitio donde estamos ubicadas es en Carabanchel, pues, por ejemplo, potenciar el centro social del barrio, que es el ECO, a través de, bien sea de la pasta, así hablando claro, o bien sea de los medios de producción de los que disponemos. Y luego, la tercera cosa que tendría el nodo de producción de Carabanchel es que queremos experimentar acerca de la colectivización. Y en ese sentido, pues todo lo que generamos, o sea, como nos intentamos forzar siempre a pues una experimentación en el despojarte de lo propio, incluyendo parte del salario, para ponerlo encima de la mesa común y colectivizarlo y ver a través de esa colectivización de muchas cosas como qué somos capaces de generar y de potenciar. Bueno, no sé cuánto llevo, me voy a poner para las próximas, me pongo el teléfono para no enrollarme más, que me enrollo. Vas bien, vas bien. Vale. Esta sería un poco así como la idea general del nodo. A día de hoy, así hablando más concreto, a día de hoy, por ser sincera, vivimos un momento de crisis dentro del colectivo, para qué decir otra cosa. Pero bueno, tenemos proyectos que tiren, tenemos 3, que son el de cocina, La Areira, que es donde participo yo, el de cerveza y una carpintería. Y luego también tenemos un proyecto de gráficas y hasta hace poco teníamos una escuelita y bueno, tenemos una sala insonorizada y ahí había talleres de electrónica y demás. Y eso así como en concreto. Somos 20 personas y estamos en el barrio de Carabanchel.
Así más allá del bla, 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 porque se pueda visualizar un poco lo que somos. Y ahora te tocaría a ti, Luis. Vale, pues Catacrack, lo que es, como introducía antes Marisa, es una librería que tiene su cafetería y su restaurante y también un pequeño proyecto editorial en el centro de Iruña, de la ciudad de Pamplona, que tú la ves desde fuera y parece, pues eso, una cafetería, restaurante y una librería con sus papeles en regla, que paga sus impuestos, que tiene sus licencias y que compite y sobrevive como puede en esos dos sectores de la economía capitalista, por decirlo así, ¿no? Y bien definidos, que son el libro y la hostelería. Somos 15 personas currando ahí a jornadas distintas, casi todas ellas a completa, pero no todo el mundo. Está todo el mundo acogido al mismo convenio laboral, que es el de hostelería, todo el mundo es camarero en Catacrack, trabaje donde trabajes, hay igualdad salarial, todo el mundo cobra lo mismo y, y está en un local bastante grande, por cierto, que está comprado, ¿no? Al inicio del proyecto, hace ahora 10 años, lo compramos. Y la forma legal de la empresa es de cooperativa, ¿no? Eh, Visto esto, que parece bastante convencional, en realidad no estamos muy de acuerdo con, o no hacemos identidad de la cuestión de ser cooperativa como forma legal, sino que defendemos más bien otro modelo del que hemos hablado en sesiones anteriores, que es el de empresa política, ¿no? Eh, Tenemos cierta lectura crítica del papel de las cooperativas o de lo que es el tejido cooperativo o de lo que sería la red de economía social y solidaria. Bueno, simplemente no nos situamos completamente dentro de ese modelo. ¿Por qué decimos empresa política? Que en realidad es una combinación de palabras bastante rara, ¿no? Que parece que viene cada una de un mundo distinto. Pues en realidad porque se trata precisamente de hacer de esa rareza virtud, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es, sí, crear estructura económica y crearla sólida, crearla estable y conseguir que produzca y que dure, pero que esa estructura económica tenga como razón de ser el hacer política, ¿no? Como razón de ser y como prioridad absoluta. ¿Cómo funciona el asunto? Pues funciona básicamente alineando objetivos económicos y objetivos políticos, ¿no? En el caso, el ejemplo donde yo trabajo, que es en la cocina, ¿no? En lo que llamamos la cantina, que es la suma de barra, cocina y tal. Pues lo que nos hemos convertido ha sido en un punto de referencia dentro de la red de producción agroecológica de Navarra y a la vez pues estamos insertos en el tejido de los movimientos sociales de la ciudad y dejamos material de cocina, infraestructura que hemos ido adquiriendo con el tiempo, pues desde fuegos hasta termos, para todo tipo de eventos del entorno autogestionado de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto, pues la forma en la que hacemos las cosas no viene determinada por la lógica de la acumulación o del máximo beneficio y tomamos decisiones bastante absurdas en lo empresarial, como por ejemplo tener 30 o 40 proveedores en vez de dos, como tienen los bares habitualmente, ¿no? Trabajar con toda una serie de pequeñas huertas de productores cercanos, ecológicas, y pues eso, los huevos los compramos por un lado, la leche la compramos por otro lado, las verduras tenemos tres o cuatro huertas distintas con las que trabajamos, y de esa manera el circuito económico que generamos es también es un reverso, digamos, de la red política que pretendemos alimentar, ¿no? En lo material alimentamos todo el rato las alianzas políticas que tejemos también en lo simbólico, por decirlo así. Aunque también, por no llamarnos a engaño y en la línea de sinceridad que ha abierto Arantxa, pues esto va de asumir contradicciones todo el rato, ¿no? Mantener a flote un bar-restaurante de mediano tamaño como Catacrack, pues tiene su parte de que no puede ser purista o no conseguimos ser puristas o tenemos que tomar decisiones que nos apartan a veces de las líneas que le han dado razón de ser al proyecto,
¿no? Sí, y compras tomates en invierno a veces, y compras naranjas en verano a veces, y intentas tomar decisiones un poco, pues eso, que tienen a veces más por objetivo la viabilidad o la competición en el mercado capitalista que la propia, bueno, pues la línea inicial del proyecto. Vas navegando entre esas dos aguas, por decirlo así, más elegantemente. Entonces, ya una vez que nos hemos presentado, yo creo que es suficiente. Empezamos ya con las preguntas un poco más a fondo, que la segunda sería, ¿en qué contexto, de dónde surge en realidad la necesidad que veníamos a volcar aquí, a la conversación de hoy, de preguntarnos, ¿no?, por la vigencia y las posibilidades de lo mutualista, lo cooperativo, no pongo las cooperativas así como palabra principal, porque creo, bueno, directamente Arantxa lo ha dicho, nos identifica con la forma cooperativa, y nosotros en Catacrack, aunque sí que lo somos legalmente, tampoco tenemos una identificación fuerte con ellas, ¿no? En fin, en esta pregunta es un poco la pregunta por las vergüenzas, ¿no? En realidad, porque cuáles son los límites que detectamos en nuestras prácticas, las insuficiencias, o qué hace que estemos en estos tiempos preguntándonos por si tiene sentido hacer lo que hacemos, y si se podría hacer de otra manera, o si podríamos probar otras cosas, otras maneras de hacer lo que venimos haciendo. Vale, yo por aclarar, como no es, o sea, como nosotros el funcionamiento interno que tenemos es cooperativo, pero el motivo por el que no hablamos de cooperativa e intentamos trascender esa idea es un poco, bueno, como que la idea se nos queda corta, quiero decir, como estructurarnos de forma cooperativa nos parece o sea, como que eso ya está, es que no imaginamos organizarnos de otra manera, pero eso no es suficiente, pues precisamente de ahí vienen también como todas estas preguntas, es sencillamente organizarse como cooperativas, pero luego funcionar en el mundo como funciona una empresa, es suficiente yo qué sé, para la transformación social esta soñada, imaginada. Pues bueno, nosotros creemos que no, y por eso también como que no nos centramos en el término cooperativo, sino que queremos pensar más allá, un poco en la línea de esto que planteabas tú, Luis, y ahí, claro, viene a hablar de las vergüenzas, porque es a través como de la autocrítica donde podemos encontrar como cuáles son los puntos que pensar, y luego también porque hay algo de las hipótesis, yo creo que nos está costando que suban, ¿no? Que tiren para adelante, como que se mantienen a sí mismas, pero no están yendo cada vez a más, de una manera así lo suficientemente potente como para decir, venga, esto está funcionando. Entonces, bueno, dicho esto, también para que tomaras un poco de aliento, ¿le quieres dar tú? Sí, sí, o sea, yo creo que después de 10 años que llevamos como empresa política, incluso 6, 7 años antes con la hormiga atómica, que era el proyecto similar pero mucho más pequeñito que teníamos también en la misma zona, en el casco viejo de Pamplona, pues, el balance es bueno, yo diría, yo qué sé, pues vamos a mantener la apuesta, no vamos a cerrar ni nada de eso. Eh, pero nos invita un poco a probar, o tenemos como el gusanillo de construir otras estructuras, ¿no? En enclaves diferentes que puedan ayudar a superar ciertas insuficiencias, ¿no? Lo he querido llamar insuficiencias, no sé si es una palabra que existe o no. El marco general de lo que vengo a plantear es ese, ¿no? Que es que estamos pensando en un nuevo proyecto de centro social del que daremos, pues, pronto comunicaremos más, ya daremos más noticias, pero, pero que sí que nos permitan ir un poco más allá o probar una vía paralela, una vía nueva a esto de la empresa política, que es en lo que llevamos, como decía, más de una década metidas.
Por hablar de las insuficiencias, las hay de dos tipos fundamentalmente, que son materiales y políticas. Las materiales es que, por un lado, esto de la empresa política, como venimos viendo, exige una aceleración permanente, ¿no?, de la vida y una movilización total de las energías disponibles. Y porque eres a la vez empleado y jefe, ¿no? Es una situación un poco empleado y coordinador, empleado y gestor, empleado como le queráis llamar, ¿no? Y por otro lado, genera una desigualdad difícil de superar entre la gente que lleva más tiempo, las veteranas de guerra, ¿no?, y la gente más nueva que se incorpora más recientemente. Y de hecho, lo que tenemos es una dificultad para incorporar a gente, no tanto en el equipo laboral, que bueno, pues todo el mundo quiere currar, ¿no? Todo el mundo quiere tener un empleo y tal y cual, y recibir un salario a final de mes, sino para incorporar a gente al proyecto de verdad, a la asamblea, ¿no? Quiera ser cooperativista, que quiera asumir las cargas que eso conlleva. em, bueno, pues esas son, digamos, las carencias o las insuficiencias materiales que más nos aprietan. Por el lado de las políticas que están relacionadas, ¿no?, también con las anteriores, creo que pues el cuidado, el cotidiano de la cooperativa, por decirlo así, come mucho más tiempo de curro del que calculamos al principio, y eso nos ha quitado un poco la fantasía la fantasía que daba de alguna forma, que motivaba muchos de estos experimentos de la empresa política, ¿no? Decía, no, es que vamos a liberar tiempo de la vida para militar, ¿no? La empresa política lo que va a hacer es que te va a librar del trabajo asalariado, ¿no? No vas a tener que, pues, sacarte una oposición para el empleo público o trabajar en una floristería por las mañanas y luego militar, sino que vas a combinar el tiempo de la vida con el tiempo de la militancia y todo va a ser uno. Y eso es verdad, está bien, como decíamos, el hecho de que estén alineados los objetivos políticos de tu trabajo con los objetivos económicos, eso tiene ciertas ventajas y es una cosa que está guay, pero es cierto que deja muy poco espacio, muy poco tiempo para organizarse con el afuera, ¿no? Como que la experiencia laboral y la experiencia vital tiene un centro de gravedad muy potente, que es la cooperativa, y que, bueno, pues que eso condiciona bastante también la acción política y las posibilidades del proyecto. Y luego, por otro lado, creo que otra insuficiencia remarcable de política del proyecto a día de hoy es que la comunidad que se ha conformado es bastante homogénea. O sea que en Catacrack el 99% de la peña que pasa, por hablar así en plata, es autóctona y de clase media, ¿no? Es un proyecto con, bueno, pues con muchas líneas de identidad o de práctica, entre ellas pues, la importancia que se le da al euskera, los precios los precios que manejamos en la cantina, que sea de hecho pues eso, un bar cotidiano que no sea especialmente barato, ¿no? Más bien al revés, porque como los productos que utilizamos tienen algo de coste mayor que los productos convencionales, ¿no? Pues bueno, por distintos motivos, la caricatura que podemos hacer de la persona media que pasa por Catacrack a lo largo del día es básicamente un profe con carrito, ¿no? Una profesora o profesor que ya pues, es de mediana edad, que está en periodo de crianza, que tienen una criatura, lo que sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y por lo tanto no tenemos la conexión que nos gustaría con otras capas de la ciudad, otras capas de renta y tal. Es un proyecto bastante atado en su destino, por decirlo así, al devenir de las clases medias locales. Y luego, por otro lado, están los retos propios de la crisis ecosocial esta en la que nos enfrentamos, ¿no? Que creo que pues, cuando pensamos estratégicamente en el proyecto, imagínate, pensamos a 10 años el proyecto. Pues creo que la inflación de los precios, la disponibilidad, no sabemos qué va a pasar con las cosechas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de pensar la cocina y tal, pues es una incertidumbre a futuro que pesa. Digo, hablo de las cosechas porque es más lo mío, de los alimentos y tal, pero lo mismo pasa con el precio del papel, en el caso del mundo del libro, etcétera. Y eso también, en esto de la crisis ecosocial, también consideramos todo el rato qué alianzas queremos hacer en una ciudad con cada vez más problemas y más segregada en lo social.
Si nos vale con el modelo de alianzas y de la red y la comunidad que hemos creado, si queremos otra cosa. Ujú. Y hasta ahí, pues. No son pocas. Vale, bueno, muchas son compartidas. Voy a ver. Vale, yo lo había separado, pero bueno, da un poco igual, como cuando pensaba esto en los límites que tenemos cuando salimos de la esfera del nodo y los que tenemos dentro del nodo, porque bueno, sí, como proyecto político, me parecen más interesantes siempre los de, o al menos para este momento, los de hacia afuera, así que empiezo por ahí, pero también cuento las vergüenzas internas. Vale, hacia afuera, los límites que hemos encontrado en la hipótesis del nodo, en esta cosa de generar una infraestructura productiva que nutra a una comunidad, a una red, a una comunidad o un movimiento, es precisamente identificar cuál es esa comunidad concreta. Esa comunidad, digo movimiento porque hace unos años lo llamaba así, ahora hablamos más de comunidades concretas, bueno, como el a quién te debes. Porque claro, si estás, yo qué sé, si generamos, o sea, si la idea es generar eso de infraestructura, excedente y demás, ¿a quién te debes? ¿A quién se la das? Luego, por supuesto, tenemos nuestras alianzas, quiero decir, tenemos nuestras alianzas en el barrio, nuestras alianzas en la ciudad, pero como que sí que somos un poco... o sea, en Madrid está habiendo, o bajo mi punto de vista, o en los últimos años ha habido un desmembramiento de una red que incluso era a nivel ciudad y desde luego también una red a nivel barrio, y eso nos afecta porque precisamente nuestra hipótesis es estar enmarcados en esa red, formar parte de esa comunidad amplia, hasta la comunidad del nodo y luego la comunidad a la que el nodo se debe, se quiere deber. Entonces, claro, por ahí tenemos un límite. Mira, tiramos mucho, porque estaba pensando en esto de vincularse con una comunidad concreta. A mí me ayudó mucho en su día el artículo que has referenciado de Manuel y de David. Y creo que este era el primer punto de los 5 que ponían al final, y este es un poco como, bueno, como uno de los límites que veo a día de hoy más claros. Y luego el otro problema es, bueno, el otro problema o el otro límite que encontramos es, nos hacemos la pregunta de si esto del, o sea, cómo a través de la generación de instituciones productivas se puede agregar a más gente. Porque esto desde luego no lo estamos consiguiendo. O sea, en el nodo alcanzamos la cifra de 20 y en 20 estamos. Y no hay algo ahí como, ya está, tienes tu tope. Y la diferencia con Catacrack, que esto no lo he contado antes, es que el nodo se organiza con una asamblea abierta. Quiero decir, entrar en el nodo es muy fácil, es tan fácil como entrar en un centro social. Luego otra cosa es entrar en concreto en los proyectos productivos del nodo, pero entrar en el nodo, que es la asamblea que gestiona pues todo lo que se colectiviza, o sea, la asamblea que gestiona todos los recursos, porque todo lo que tienen los proyectos, la propiedad es colectiva y por lo tanto la propiedad es del nodo. Y no sé, a mí me parece como, joder, pues si es fácil entrar en la asamblea y además es para gestionar y tomar decisiones sobre medios de producción, pensaría, bueno, pues vendrán hordas. Bueno, pues no vienen hordas. Y bueno, pues ahí desde luego tienes un límite, igual porque no está claro tu planteamiento, igual porque este planteamiento no interesa. Bueno, ahí está un poco la duda. Luego los límites hacia adentro, que son un poco como los conflictos, pues bueno, todo esto que contaba Luis es compartido, yo creo que es compartido con otros proyectos similares, pues yo qué sé, desde las diferencias entre veteranos y no veteranos, las diferencias también, claro, en el nodo hay que entender que la asamblea la compone gente que curramos dentro de los proyectos productivos y de autoempleo del nodo, pero gente que curra fuera y que tiene un salario fuera. Entonces, hay diferencia salarial dentro de la asamblea del nodo.
Bueno, eso no sé si es un límite o un poco los conflictos en los que estamos a día de hoy. Luego la composición, que aunque no es tan, o sea, si vosotros situáis en el 99%, pues nosotras estamos igual en el 80% de composición clase media, pero desde luego siendo críticas ahí, no estamos sabiendo incorporar a perfiles que no sean de clase media o ciertamente clase media. Y esto creo que habla de algo de nosotras habla y no habla muy bien. Luego, otro límite que tenemos que es el económico. Yo no me centro tanto en el tema de, se lo decía antes a Luis preparando esto, como en la autoexplotación y demás, pero sí, nuestra hipótesis está basada en generar excedente y por excedente entendemos aquello que no va ni a pagar alquileres, suministros y demás, ni a pagar salarios. Es decir, toda esa parte extra que conseguimos y con la que podemos jugar políticamente, es decir, la que podemos bien utilizar para seguir comprando más medios de producción colectivizados o bien para poner a disposición de esa comunidad en lucha a la que nos debemos o de la que nos formamos parte. Pues yo que sé, pongo el ejemplo del ECO, que es el centro social, porque es así como lo más claro, pero no es el ECO con el único que nos relacionamos. Claro, si no generamos excedente, no podemos invertir, por así decirlo. Y generar excedente dentro de nuestras estructuras, a nosotras se nos hace complicado. Desde luego, algo también estamos haciendo mal porque, Catacrack sí lo genera. Entonces, por algún lado no estamos atinando, pero nos cuesta. Nos cuesta salir mucho. Mira, en concreto voy a hablar de La Areira, que es el proyecto de catering en el que yo participo. Nos cuesta mucho generar más dinero del que ponemos en el nodo y del que está para pagar nuestros salarios. Y no queremos ese dinero para nosotras, para decir, no, pues ahora nos subimos el sueldo. Queremos ese dinero para hacer más cosas a nivel político. Y esto nos cuesta mucho. Y luego otro límite, y este es a mí uno de los que más me trae por la calle la amargura, y que hablábamos ayer en una asamblea del nodo, es el que nos está encontrando, o sea, nos está costando encontrar perfiles dentro de nuestra propia comunidad, comunidad hacia afuera, perfiles que quieran dejar de ser asalariados. No sé, incluso dentro de la gente que participa en el nodo y que tiene curro asalariado fuera, la gente no quiere desprenderse de sus curros asalariados porque dan más dinero, porque dan más estabilidad y en muchas ocasiones, y esto pues igual es un poco, no sé, no me sale la palabra, bueno, porque les deja más tiempo libre un curro asalariado que un curro en nuestras propias estructuras y fuera nos pasa exactamente lo mismo. Ahora, en La Areira pensábamos cómo incorporar a alguien nuevo y no se nos ocurre. Y conocemos a mucha gente, participamos en muchos espacios, estamos muy inmersos en el tejido en la ciudad de Madrid y en el barrio de Carabanchel, o sea que no es que nos falte universo. Mi conclusión, esto es una cosa personal, no sé si es compartida por todo el nodo, pero se ha perdido un poco como, no sé, la ilusión o la voluntad política de dejar de ser asalariado y funcionario, o sea, asalariado y o funcionario. Esto igual me trae un montón de problemas decirlo, pero sinceramente creo que es uno de los límites que tenemos. Porque sin personas que queramos apostar por proyectos, por este tipo de proyectos productivos, pues chao a la hipótesis. Y ya está. Luego lo que has dicho con respecto al tiempo, de la hipótesis era que en estos espacios podemos disponer más de nuestro tiempo porque no tenemos un jefe que nos diga sí o sí tenéis que currar en este o en este momento y porque podemos componer. Y es verdad que yo personalmente en La Areira siento que tengo mucha flexibilidad porque mis compañeras, ¿no? Estamos
tenemos una vida militante muy parecida y curramos juntas, entonces nos intercambiamos y tenemos un nivel de confianza que nos permite esto, pero es el propio proyecto el que nos quita muchísimo tiempo. Y claro, esto para mí no puede ser. Y ahí hay una parte que yo creo que no estamos sabiendo organizar bien. Esto te lo lanzo a ti también, Luis. Sí, o sea, yo creo que en realidad a veces se entiende esto como que, no, que queríamos montar nuestras propias empresas para trabajar menos, ¿no? Para vivir mejor, para tener más tiempo libre, para dedicarnos a ir a la playa por las tardes o a tal. Y no se trata para nada de eso. De hecho, nuestra forma de vivir es más bien como estar todo el rato ahí haciendo cosas. Pero sí que es verdad que las partes de propiamente gestión del laburo, ¿no? De estar ahí al pie del cañón, se van invadiendo todo el rato los tiempos de las otras o van comiéndose a las tareas que tienen más que ver con lo político o que te permiten desarrollar nuevos proyectos o que te permiten atacar un poco más la realidad, por decirlo de una manera más general. Esto me conecta directamente, lo estaba pensando con la siguiente pregunta, con la tercera, de las referencias. Nos habíamos planteado una pregunta sobre referencias históricas, ¿no? De qué hay en la historia del movimiento obrero, ¿no? ¿A qué modelos podemos recurrir para pensar en este momento en el que estamos pensando cómo hacer las cosas, que nos estamos replanteando nuestros modos de hacer, qué experiencias nos pueden servir como ejemplo, ¿no? Y hay una cosa, tengo dos referencias, ¿no? Está, por un lado, los textos, lo que os decía al principio de la sesión, de este librito ahí de Marcelo Musto, de textos de la Primera Internacional, Antología Política de la Primera Internacional, donde son muy poquitas páginas, las dedicadas a las cooperativas, es un tocho de libro, pero tiene 14-15 páginas, cada texto lo ocupa muy poquito, una, dos, tres páginas, y se dan muchísima zapatilla entre ellos. Una cosa es de una violencia terrible, las acusaciones que se lanzan y tal. Y la otra experiencia histórica es la de las fábricas recuperadas de los 70. O de pues, el cooperativismo, que aquí, por ejemplo, en Euskal Herria tiene mucha tradición, eh, y que deja fundamentalmente dos lecciones. Y a eso iba, por eso recuperaba todo este material. Que es por un lado que es muy difícil hacer las cosas de otro modo, ¿no? Cuando tú operas en un determinado sector, en el caso del cooperativismo vasco, normalmente industrial, en el nuestro, pues en el sector del libro, el sector de la hostelería, pues todo el rato la tendencia como la gravedad, no sé, tira de ti para hacer las cosas de determinada manera y ¿no? Como los estándares y tal y cual, y salirse de eso es distinto. Es muy distinto, es muy difícil, por responder más a tu pregunta, Arancha, inventarse tu propio trabajo, que decías, ¿no? No es lo mismo ser asalariado que realizar un trabajo autónomo, ¿no? Creo que realizar el trabajo autónomo es ser responsable de tu propio curro, inventarte tu propia manera de trabajar. Em, Creo que eso es difícil, que requiere una capacidad de diseño y una capacidad de reinvención todo el rato y de superar dificultades de viabilidad, sobre todo, pues que tiene su miga, que es difícil. Y la otra cara de esto, que es el ejemplo clarísimo, por ejemplo, de aquí en Euskal Herria, de la cooperativa Mondragón, ¿no? Que muchas veces sobrevivir es integrarse, ¿no? Muchas veces las decisiones en esta inercia que te decía, ¿no? Esta gravedad que tira de ti hacia hacer las cosas de manera lo más estándar, normal y homologable posible en el mundo moderno, pues hace que la empresa tienda a convertirse en una empresa normal, estándar, tal, y por lo tanto a la integración. Em, por eso me gustan mucho los textitos estos de la Primera Internacional, porque la capacidad de autocrítica y de vigilancia mutua es terrible. Es como y tienen tres ideas muy claras y bastante radicales, que para mí también sirven mucho para pensar la cuestión ahora, ¿no?
La primera idea es la de cuarto estado, que la denuncia de que las cooperativas, según cómo se hagan, a lo que pueden llevar es una especie de segregación dentro de la clase obrera y una especie de aristocracia obrera, ¿no? Que los cooperativistas lo que quieren es mejorar sus propias condiciones de trabajo y no las de la clase en general, y por lo tanto generar un cuarto estado que se separe del tercero, que es la burguesía, un poquito por abajo, pero que se separe también del quinto, que sería la clase obrera, ¿no? Como una especie de esfera intermedia entre burguesa y proletaria, que, bueno, y que por lo tanto sea una dinámica de segregación, más bien, ¿no? Como de diferenciación y de privilegio. Luego el planteamiento este radical que se exigían todo el rato de que la mutualidad lo que quiere decir es precio de coste, o sea, que las cosas se ofrezcan, los productos de las mutualidades y de las cooperativas tengan como precio su precio de coste, lo que cuesta hacerlas en términos de trabajo, energía y ya está. Y esta idea que se repite también continuamente de que la cooperación no es un medio para la emancipación, sino solo un taller de futuro, ¿no? Esa humildad, esa especie de humildad. Es un taller de prácticas de futuro, no os creáis que es la revolución en sí misma, es una especie de Belén de figuritas, como de escenario de los indios de juguete, en el que tú haces tus pruebas y tus cosas, pero en realidad no os creáis que la propia cooperativa va a conducir a una revolución de ningún tipo, ¿no? Es simplemente o es otra cosa. En realidad tiene su valor, pero es otra cosa. Y yo creo que, o sea, que como estas experiencias hay otras, ¿no? Que nos previenen, cada cual tiene su bagaje y tal. A mí me sirven estas dos por lo que tienen de llamada de atención continua, de no te creas demasiado lo que estás haciendo. En el fondo es un poco... porque todo el rato hay tendencias a la anulación de la potencia política de, porque en el mundo del trabajo yo creo que es una tendencia muy habitual, ¿no? Es la anulación de la potencia política de las cosas que hacemos. Y creo que estos ejemplos históricos, el valor fundamental que tienen es eso, como el toque de atención de cuidado, ¿no? Ya está, yo con esto he acabado. Vale, ¿No te quieres decir algo? vale, me tienes que dar pie. Vale. Bueno, yo con esto tampoco me iba a extender mucho. Así por buscar referentes y por pensar, bueno, referentes que realmente hayamos utilizado. No sé si así en el nodo hemos tenido o sea, miramos tanto a experiencias pasadas. Para nosotras, pues, mira, donde hemos estado un poco en las discusiones del último año es en toda la forma organizativa de la producción en el Kurdistán. Y en toda esta suerte que tienen como de ir generando como todo un tejido cooperativo, así como muy breve, las cooperativas allí, o sea, tú llegas con... se pide una inversión para montar un nuevo proyecto productivo, te dan un plazo, en ese plazo el proyecto chuta bien, te quedas, tienes que devolver la pasta, pero no la devuelves, por así decirlo, a aquellas que te la dieron primeramente, sino que la pones a disposición de nuevos proyectos. Y esto va generando, ¿no?, como una suerte de tejido que va creciendo. Que esto a mí me conecta hacia atrás con un límite que se me ha olvidado decir y que es muy importante, que es precisamente la ausencia o sea, la ausencia de tejido productivo, al menos en la ciudad de Madrid. O sea, nosotras necesitamos vincularnos con gente que esté produciendo, en el caso de la cocina, materia prima, necesitamos productores, necesitamos huertas, necesitamos ganaderos, productores de aceite, pero también necesitamos conectarnos con otros proyectos productivos, bien de cocina, bien pues, de carpintería, porque otro proyecto que tenemos es carpintería y demás. Sin esto, hay algo que es imposible que crezca. Bueno, sí, o sea, que estaba pensando en esto de las cuerdas de proyectos que generan nuevos proyectos y bueno,
y encontraba ahí ese límite. Y luego, pues, pero esto va un poco más en referencia al tema del autoempleo y demás. Previo a participar en el nodo y a montar el proyecto de la Areira, bueno, toda esta idea en realidad vino de un proyecto que se montó dentro del Centro Social de Ingobernable, que no sé cuántas de aquí lo conocéis, que fue bastante potente en el centro de la ciudad de Madrid, y ahí casi desde el principio montamos un proyecto de cantina, que generaba o sea, un proyecto de cantina dentro del propio centro social, que se debía a la asamblea del centro social, que generaba pues llegó a tener como seis puestos de autoempleo, y que además era el que se hacía cargo de la barra del centro social y demás. Claro, bueno, yo qué sé. Así como referentes, porque me preguntabas tú, pero bueno, pues estos son así un poco los dos que más hemos utilizado. Perdona que no te da pie antes, pero quería evitar el efecto teletienda de estar todo el rato diciendo nuestros nombres. ¿Y tú, Arantxa, qué opinas de esto? Y tal. Pero a partir de ahora Gracias. te pregunto más directamente para no dejar ahí silencios incómodos. No sabía si Vale, habías vamos a... acabado. ¿Cómo? Que no sabía si habías acabado o no. Ah, vale, vale, vale. O era una pausa dramática. No, no, yo sí me callo, tú entra ahí directamente. La cuestión de la comida, ¿no? Que no quería que, como es algo que compartimos bastante, que lo pasáramos por encima. Estamos volviendo a lo largo de la conversación todo el rato a la comida. Pero en realidad yo quería hacer una serie de mini preguntas en torno a esto de qué nos lleva a apostar por hacer comida en su momento, qué objetivos iniciales de estos que nos llevaron a apostar por hacer comida estamos cumpliendo y cuáles no. Y sobre todo lo que más me interesa por el momento este del que hablábamos, en el que estamos en los distintos proyectos, qué nuevos experimentos se nos ocurren, ¿no? Con esto de la comida. Eh, yo, quiero acelerar un poquito porque veo que son -5 ya casi y pero voy a intentar responder rápidamente esas preguntas. Lo que nos lleva a apostar por la comida en Catacrack es fundamentalmente que vemos ahí una fuente de recursos y de estabilidad para el proyecto en realidad, ¿no? Y también porque una librería, que era lo que en principio se quería montar, pues es un espacio bastante seco socialmente, por decirlo así, y nos parecía que tener una cafetería, restaurante, tal, pues podría ser un espacio de socialidad mejor, más vivo, ¿no? Para eventos, celebraciones, etcétera. Y bueno, pues porque dentro del colectivo también había gente con esa experiencia laboral, ¿no? Gente que sabía hacer esas cosas y que podía currar de eso con solvencia. Pues venga, por eso montamos, entre otras cosas, una cantina. De ahí, ¿hemos cumplido los objetivos? Pues sí, yo creo que la cantina ha aportado estabilidad económica, sin alardes, pero ha aportado. Ha facilitado infraestructura, como decía antes, a distintas luchas y movimientos, desde la experiencia que tuvimos tú y yo de montar el Comunia con material propio hasta el día a día en el que todas las semanas prestamos algo para que la gente de eso, del tejido autoorganizado de la ciudad se monte algún tipo de comida, evento, etcétera. Un delito antirracista, distintas fiestas, encuentros, desfiles, etcétera. Y participamos también de la red agroecológica del territorio, sobre todo a nivel de Navarra, de Euskal Herria, pero poco, ¿no? Tampoco es que participemos, que seamos unos dinamizadores de la red. Damos lo que podemos dar y, bueno, tenemos una presencia discreta, yo diría, en ese tejido. En cuanto a los nuevos experimentos, así por ir al grano, yo creo que lo que pensamos es en este nuevo espacio centro social es qué cosa podemos montar que no sea un restaurante, pero que renueve la apuesta por la comida, porque nos gusta hacer esto, ¿no? Pensamos en el modelo de comedor popular, cocina económica, colectividad obrera, como le queráis llamar. Comedor popular quizás sea el término más compartido. Pues que sea, por lanzar así imágenes rápidas y sencillas, como una olla diaria, un rancho diario,
muy por fuera de los estándares de la hostelería, o sea, autoservicio, mesas corridas, elementos súper sencillos, que se acerque lo máximo posible a la idea esta de mutualidad del precio de coste, ¿no? En realidad que tenga un margen estrecho porque hay que sostener la estructura, pero que juegue con precios muy por debajo de los precios de mercado, que es donde estamos ahora en Catacrack. Y también pensamos en la cuestión esta de que estos precios bajos estén ligados a una forma de pertenencia, ¿no? A un carné, por darle un carné, una cuota, eh, una pertenencia a esa institución del común en la que se englobe este comedor social, ya sea un centro social, alguna forma de sindicalismo social o de sindicato, como hablábamos en la sesión anterior. Y además, aparte de ser un comedor, que tenga también una capacidad que Catacrack ahora no tiene, que es de procesado de excedentes, ¿no? Al ser una cocina tan ocupada, Catacrack ahora, porque todos los días tienes que hacer algo, ¿no? En repostería, ahora repostería, ahora los platos del fin de semana, ahora tal. No tenemos tiempo ni la maquinaria necesaria para, por ejemplo, cuando a un productor de nuestra red le sobran 2.000 kilos de tomate, parece una burrada, o no sé cuántos puerros, todo eso, cocerlo y botarlo, ¿no? Conservarlo y poner esos excedentes también al servicio pues, de las redes, por ejemplo, de sindicatos de vivienda, grupos de apoyo mutuo que producen, porque de hecho... Aritu, por ejemplo, que es el sindicato de vivienda y grupo de apoyo mutuo de defensa solidaria de la ciudad, eh, pues tiene ya huerta propia. Entonces, podríamos hacer engranaje con ellas en este terreno de los excedentes y la conserva como cocina. Pues ese es uno de los experimentos que nos gustaría poner en marcha. Y ahora, Arantxa, ¿tú qué has pensado? Vale, me ha quedado clarísimo. Vale, bueno, así por responder por donde lo has planteado. Nosotras en concreto en La Areira, pero sucede exactamente lo mismo en carpintería, hacemos cocina, carpintería, gráficas y demás, sencillamente porque la vida nos ha traído hasta aquí. Hay algo donde un mínimo de habilidades que teníamos y creíamos que eso lo podíamos transformar en un proyecto productivo. Quiero decir, una de las cosas, pues mira, que más saco a relucir o sea, como que más me gustan del nodo y que creo que es una cosa importante, es que no hay ninguna vocación de ser profesional de lo que hagamos. Esto no quiere decir no hacerlo bien, no ser competitivos y sobre todo no generar proyectos estables y demás, pero hacemos esto porque lo sabemos hacer, porque nos gusta desde luego, pero no hay nada más. En concreto, la cocina, aparte de esto primero, surge por dos cosas. O sea, el proyecto de La Areira surge pues primero porque estamos muy inmersas, muchas de nosotras, en las redes de huertos, o sea, porque previamente participábamos en huertos, previamente participábamos en grupos de consumo, previamente teníamos ya contacto con pastoras, con ganaderas, y hay algo, por eso decía como que la vida te va llevando ahí, la vida, me refiero a la vida política. Y de repente tienes como, antes de montar el proyecto, es que ya tienes buena parte de toda esa red ahí, ya está montada, ya formas parte de ella. Esto por un lado, y luego por otro lado, independientemente de que hubiera habido o no un proyecto concreto de cocina, sí que él no tuvo claro siempre que queríamos tener un proyecto, sí, que queríamos tener una cocina. O sea, aquí no me voy a extender mucho, lo digo así sencillamente, como las cocinas, como los bares, o sea, como las cantinas y demás, son para cualquier comunidad, deben ser un básico. O sea, necesitamos esto. Porque son espacios de sociabilización y porque comer es un básico, porque comer es muy caro y porque a través de todo esto, de juntar como todas estas parcelas, o sea, juntando todas estas parcelas, estoy segura hay mucha potencia.
De ahí también como, y así salta como a la pregunta de nuevos experimentos que estamos pensando, pues un poco hablando con las compañeras de La Villana y hablando también con las compañeras de Catacrack, con Luis, y por esto que he dicho anteriormente, como la idea de comedor popular está ahí como latiendo. Hacen falta comedores populares en todos y cada uno de los barrios de Madrid. Esto sería como, o sea, si esto lo tuviéramos ahí ya como esto lo vamos a poner en marcha, yo creo que ahí hay algo de todo este tejido de comunidades que crecería muchísimo. No sé, es que tampoco, como ya estamos ahí, ya está, ya hemos hablado mucho, tampoco me quiero enrollar ya más. Pero bueno, como que esta idea sí que es bastante compartida. Ahora, ¿cómo? Ahí nos están surgiendo, simplemente en el hablar, aunque sea informal, nos están surgiendo muchas dudas. ¿Cómo se pone en marcha? ¿Cómo se hace que sea sostenible? ¿Cómo se participa de un comedor popular? Bueno, Hay una, dime, no, corta, corta. no, que hay una cosa clave que has dicho antes, que no es la primera vez que te la oigo, que es la de la comunidad a la que te debes, ¿no? A quién te debes, como cocina, ¿no? O como mutua, ¿no? Como cooperativa, lo que sea, ¿no? Em, y me he acordado, cuando lo has dicho, del texto que dices que también te ayudó bastante, el de David y Emmanuel, que empieza, muy al principio, no se empieza con esto, pero muy al principio habla de las experiencias desde la segunda mitad del siglo XIX y remarca que cooperativa y sindicato eran dos caras de lo mismo, ¿no? Eran prácticamente indistinguibles, ¿no? Como que la mutualidad obrera, la idea de mutualidad obrera, juntaba en una red indistinguible estas dos cosas, ¿no? La lucha del sindicato y la construcción de estructuras de las cooperativas, que de hecho es lo mismo que defiende Raquel Gutiérrez en el texto que hemos destacado en el dossier. Y yo creo que recoge además como las tres partes de esta discusión, las dos últimas sesiones y esta, ¿no? Empezaron Pablo, Panzer, la gente, bueno, de La Villana, la gente de la Red de Estructuras Populares y Comunitarias, la gente de La Invisible, Dani Machuca también estuvo en la discusión, ¿no? Hablando de sindicalismo social, la defensa de los derechos sociales básicos, no solo teniendo en cuenta lo laboral o no a partir del empleo asalariado, sino a partir de la reproducción de la vida, etcétera. Yo creo que en esa conexión, que en ese tratar las cosas como si fueran indistinguibles, o la cooperativa y el sindicato, la lucha por los derechos o por las necesidades básicas y la construcción de estructuras propias de bienes comunes, creo que hay una respuesta, ¿no? De alguna forma, o que deberíamos preguntarnos más insistentemente. De hecho, la pregunta directamente es cómo conectamos todo esto con todo esto que venimos hablando de la empresarialidad política o la no de producción o la cooperativa, lo que venimos hablando, con las propuestas de extensión del sindicalismo social, ¿no? ¿Qué tipo de iniciativa empresarial, estructura económica, como le quieras llamar, hace falta para qué tipo nuevo de instituciones del común, ¿no? Eso sería, yo creo que la última pregunta que nos queda por entrarle y con eso, si te parece, abrimos un poco el debate a que la gente a sus propuestas. Si quieres lanzarte con esto, adelante. Dale, dale, Será la última de mis preguntas. dale, Luis. Vale, pues o sea, yo creo que tenemos, que podemos detectar una tendencia, ¿no? A la consolidación de estructuras materiales
vinculadas a luchas, ¿no? Pues nos han contado ya lo de Vallecas, que se montan un centro social nuevo, más grande, se lo compran, van a montar una librería, una cantina, etcétera. En Manresa también contaron, por ejemplo, que van a abrir un comedor popular en la última sesión. En Euskal Herria también tenemos, pues desde AZ, que es la red vecinal del casco viejo de Pamplona, que se ha montado un comedor popular, eh, hasta lo que acabo de contar de Aritu, que está empezando a producir, este sindicato de vivienda de aquí también de Iruña, está empezando a producir en sus huertas, tiene su despensa cada vez más cosas y su propia producción, etcétera. O sea que hay una tendencia, ¿no? de cada vez más estructuras autónomas o vinculadas con el trabajo o con la producción. Creo también que la crisis aprieta mucho, ¿no? Que hay como una disyuntiva entre integrarse, mucha gente, lo que decías antes, buscando el empleo público, su empleo, la estabilidad, pero también mucha gente que se queda fuera, ¿no? Y que una de nuestras responsabilidades es construir afueras deseables, ¿no? Frente a estos procesos como de destrucción, de la estabilidad, de caída, etc. Y creo que la comida es un ámbito, como decías también, es un ámbito fundamental, no solo para la socialidad y para construir cuestiones colectivas, sino directamente para... eh, no sé cómo decirlo, para la clase, no es un modo de hacer clase. Y de hecho tiene su propia tradición, las tabernas proletarias, los comedores obreros, todas estas movidas. En fin, yo ya cierro con esto, ¿eh? Creo que, o sea, tenemos que inventarnos la manera de multiplicar los vínculos así entre lo sindicalista, entre lo sindical y lo cooperativo, y inventarnos esos espacios que ahora mismo en mi cabeza tienen la forma de un comedor, que sean alternativas comunitarias o de clase, mejor dicho, a las trampas individualistas y familiaristas que nos hacemos todo el rato, ¿no? Y sí, como espacios directamente que expliciten la confrontación entre capital y trabajo, ¿no? Entre reproducción de la vida y acumulación de beneficios. Y eso, pues en un comedor, pues es una afirmación muy abstracta para definir o para construir un comedor, pero yo en las propuestas concretas lanzaría esas 4 que he lanzado antes, ¿no? Del carné, la cuota, los precios súper bajos, precisamente porque la cuota sostiene muchas cosas, y el comedor que no sea el comedor, comedor cualquiera o un restaurante cualquiera, sino que esté integrado en una institución más grande, llamémoslo sindicato, centro social o como sea. Es que tú si tienes carne comes y si no, no comes mucho más caro, por decirlo así planamente. Por mi parte. Pues ya está, yo es que daría, o sea, vamos, hemos pasado el tiempo que le habíamos prometido a Marisa, Es verdad. así que, vamos, como creo que es interesante que hable más gente, así que Marisa, gracias de nuevo por moderar y no decirnos que nos enrollamos mucho.